Kate Jones, una enfermera de 26 años, fue despedida del hospital donde trabajaba tras abofetear a su jefe. Conmocionada, le contó el motivo a un vagabundo, que la puso al corriente. Al día siguiente, una limusina la esperaba en la puerta de su casa, y ella no tenía ni idea de que su vida nunca volvería a ser la misma. Aquel lunes, Kate Jones se despertó con el sonido del despertador junto a su cama. Se preparó apresuradamente una taza de café y dejó huevos revueltos sobre la mesa. Además de colocar la comida en su lugar habitual para su gato, cogió las medicinas que necesitaba y se las llevó a la otra habitación de la casa. La casa tenía señales de agua filtrándose por el techo, muebles desgastados y una alfombra deshilachada. Hacía mucho tiempo que no se renovaba ni se cuidaba nada. La situación era difícil, pero Gail Jones, el padre de Kate, le levantó el ánimo. Cuando Kate entró en la habitación con la medicación, él ya estaba despierto y de buen humor, besó la frente de su hija y recogió la medicación, mirándola directamente a la cara. Aunque acababa de despertarse, Kate parecía preocupada una vez más. Él lo había notado semanas antes, pero su hija decía que no era nada, solo la ajetreada rutina del trabajo. Pero el señor Jones conocía a la hija que había criado y sabía que había algo más, tal vez un problema. «Hija, tu padre está viejo y enfermo, pero puedo oírte», le dijo. «No es nada, papá, te he dicho que no pasa nada», respondió la hija, entregándole un paquete de pastillas. Gail Jones se tomó la medicación y deseó a su hija que tuviera un buen día. Antes de salir de casa, Kate se metió una pastilla en el bolso. En el autobús de camino al hospital donde trabajaba, echó un buen vistazo a la pastilla, suspiró y se la metió en la boca. El señor Jones tenía razón. Kate no estaba bien y desde hacía un mes lo único que conseguía era controlar su ansiedad. Trabajar en aquel hospital se había convertido en un infierno, pero no podía permitirse el lujo de dejar el trabajo sin más. Necesitaba mantenerse para poder pagar las facturas en casa y, sobre todo, asegurarse de que su padre tomaba la medicación a tiempo. Cuando el autobús se detuvo, Kate se dio cuenta de que se había perdido en esos pensamientos negativos y que su punto había pasado. Se bajó en la siguiente parada y volvió por el mismo camino. Si no hubiera sido por la pastilla, habría gritado y llorado de rabia allí mismo, en medio de la acera. Dentro del hospital, Kate se estaba cambiando cuando oyó la voz de un hombre en la habitación de al lado. Sabía muy bien lo que tenía que hacer. Era el cirujano, el hombre con el que trabajaba Kate. Varias veces a la semana sentía cómo la ansiedad despertaba en su interior y terminaba de prepararse a toda prisa antes de salir del vestuario. Respiraba hondo, esperando lo mejor para ese día, pero fue al abrir la puerta del vestuario cuando se encontró de frente con el cirujano Rick Donovan. Era un hombre imponente y apuesto de 42 años. «Señorita Kate, ha pasado mucho tiempo», dijo el médico. «No ha venido a verme en los últimos días. ¿Por qué?» Kate trató de mantener el control, esforzándose por no parecer asustada. «Me enviaron a la otra sala. Necesitaban enfermeras con experiencia en la otra sala». Entonces, el cirujano le dedicó una breve sonrisa y contestó: «Oh, ya sé. Debe de tener mucha experiencia». La mujer intentó alejarse, pero el cirujano siguió hablando y reclamando su atención. «Le he traído un regalito». Intentó decir algo más, pero Kate le contestó que tenía que darse prisa para atender a los pacientes y que ya se había retrasado por culpa del autobús y no quería que la despidieran. «Mira, si por mí fuera, no te despedirían nunca». Pero el cirujano había mentido, y unas horas más tarde, Kate había cruzado la recepción del hospital por última vez, porque estaba en la calle despedida por el director gerente y ahora no sabía qué hacer. Angustiada, Kate sintió como si un nudo de preocupación se le clavara en el pecho. Tenía que poner fin a la situación, pero las cosas se le habían ido de las manos. Kate se aferró con fuerza al único lugar cercano al que se sentía segura yendo, una cafetería frente al hospital, justo al otro lado de la calle. Se sentó en una silla del balcón y enseguida le sirvieron un café expreso. Quería recomponerse, pero estaba en estado de shock. Se sentía culpable, perdida y sola. De repente, una voz grave y cuidadosa se dirigió a ella. «Perdone, ¿se encuentra bien?» Kate salió de sus pensamientos y miró sorprendida en dirección a un vagabundo que la miraba fijamente. «¿Me encuentro bien?», repitió Kate. «¿Por qué lloras? ¿Está todo bien?». Justo en ese momento, Kate notó que tenía una lágrima en la mejilla. Se la limpió y se recompuso, mirando a su alrededor para ver si alguien más le prestaba atención.
No es nada, ya pasará, respondió la mujer, dándose cuenta de que el desconocido llevaba ropa muy vieja y manchada, pero había sido el único en preocuparse por ella. El hombre entonces se despidió, pero ella no lo dejó ir. En cambio, le preguntó si le gustaría sentarse a comer algo. Su dinero tendría que ser administrado muy bien de ahora en adelante, pero ella sentía que esta acción valía la pena. El hombre accedió y se sentó con ella. Se presentó como Diego y ella como Kate. El hombre no se anduvo por las ramas, la miró con sus ojos brillantes y cariñosos. «Sabes, Kate, en la calle me he cruzado con mucha gente que vive intensos dramas y veo que estás pasando por un momento difícil. Siento si estoy siendo entrometido. Quiero decir que solo soy un buen oyente y alguien a quien probablemente no vuelvas a ver, así que siéntete libre de desahogarte si lo necesitas», le dijo. Kate sonrió y le dio las gracias. Le contó por qué se había portado tan mal aquel día. Era enfermera y la habían despedido. Trabajaba en aquel hospital de allí, dijo señalando el edificio de enfrente. Pero le grité al cirujano jefe delante de todo el mundo, reveló Kate, sintiéndose culpable y avergonzada. Si le gritaste debió de ser por algo, señaló el vagabundo. Kate permaneció en silencio unos segundos, luego respiró hondo y empezó a contárselo todo a Diego. Las palabras le salían como si hubieran estado atascadas durante mucho tiempo. Lo cierto era que desde que Rick había llegado al hospital procedente de otra unidad, su rutina se había convertido en una pesadilla. Durante las primeras semanas, el médico actuó como si ni siquiera se diera cuenta de la presencia de la enfermera en el quirófano y los pasillos del hospital. Pero un día el médico la tocó espontáneamente en el hombro durante una conversación de trabajo. A partir de entonces, los tocamientos se hicieron cada vez más frecuentes, al igual que las miradas intensas y embarazosas en su dirección. Durante una intervención quirúrgica, Rick inventó que iba a enseñarle a realizar un procedimiento y la sujetó por la cintura delante de todo el equipo, que pareció ignorar la acción. A pesar de estar casado, el hombre había insinuado una vez que los dos deberían estar más unidos, ya que eso podría aportar ventajas a la carrera de Kate dentro del hospital. Ya había pensado en hablar con la dirección y explicar la situación, pero ¿qué iba a decir? Aquellas insinuaciones eran repugnantes para ella, pero al mismo tiempo muy sutiles para alguien que mirara desde fuera. Además, el hombre había dejado claro que era amigo personal del director del hospital, y sería la palabra de un poderoso cirujano jefe, casado contra la de una pobre enfermera soltera. Se lo tragó todo tranquilamente, ya que perder el trabajo estaba fuera de toda discusión, pues sería muy irresponsable detener el tratamiento de su padre y no tener forma de mantener su vida y la de su padre. Pero lo que ocurrió minutos antes de que corriera al café, aquel día fue la gota que colmó el vaso para ella. Tras una exitosa operación en la que habían salvado la vida de otro hombre, Rick se jactaba de salvar vidas por la ciudad, llegando a decir que él, con todo lo que había aprendido de la ciencia, era capaz de evitar hasta las llamadas de Dios. Rick estaba visiblemente emocionado por ello y añadió: «Solo hay una cosa que me emocione más que salvar la vida de alguien. Tú, Kate». La enfermera se quedó totalmente desconcertada y paralizada al oír esto. Así que Rick aprovechó el momento de fragilidad de Kate, le cogió la mano y se la metió en el bolsillo delantero del pantalón. «Aquí tienes un regalito que tengo para ti». En un acto reflejo, la mujer sacó la mano del bolsillo de Rick y le dio una bofetada. Él la fulminó con la mirada, pero se controló para no reaccionar exageradamente. Tenía el puño cerrado y con odio en los ojos le dijo que era una ingrata y una loca por haber arruinado su carrera por una broma tonta que le había gastado. «Espero que sepas usar la escoba y fregar los platos, ya que ahora no volverás a pisar un hospital en esta ciudad. Fuera de mi vista», le dijo. Fue entonces cuando Kate salió corriendo del hospital y se encontraba allí ahora, sentada en aquel café. Kate respiró aliviada después de sacarse de la garganta lo que la había estado molestando durante semanas, pero se dio cuenta de que el hombre que tenía delante probablemente estaba viviendo cosas mucho peores en la calle. «Lo siento, creo que he dicho demasiado», le dijo. Diego le contestó que no tenía por qué preocuparse. «Espero que estés mejor ahora que me has contado todo esto», le dijo. Kate le dio las gracias, pero Diego sabía escuchar y le pidió un bocadillo y otra taza de café. Hablaron un rato más, y Kate descubrió que Diego había trabajado como limpiador para una multinacional, pero que ésta había quebrado, por lo que nunca había cobrado sus derechos laborales. Sin dinero, acabó siendo desahuciado de su piso
y viviendo en la calle. Sobrevivió con pequeños trabajos y donativos. Nunca volvió a conseguir trabajo por su ropa y su aspecto, pero dijo riendo y con los ojos brillantes: «Si yo fuera tu jefe en el hospital, te volvería a contratar para el equipo». Kate agradeció al hombre sus generosas palabras. La conversación fue tan agradable que Kate ni siquiera se dio cuenta de que pasaba el tiempo, estaba anocheciendo y tenía que volver a casa. Diego bajó a caminar con ella para evitar problemas. Iría unos metros detrás de ella, así protegería a Kate de cualquier problema y nadie pensaría que estaba con un hombre inadaptado y sucio como él. Pero Kate negó con la cabeza y le sonrió diciéndole que tenía buen corazón y buenas intenciones, y por eso no le importaba que los vieran juntos caminando por la calle. Diego asintió, claramente conmovido por lo que acababa de oír, y así caminaron juntos hasta la casa que Kate compartía con su padre. El padre de Kate, el señor Gael Jones, salió de su habitación y la encontró con la misma expresión de agonía contenida. Ni siquiera le preguntó nada, simplemente se acercó a ella y la abrazó, diciéndole que la ayudaría, pero que tenía que saber qué estaba pasando. «Hija, siempre puedes contar con tu padre, siempre estaré aquí para ti». Kate abrazó a su padre y se dejó llorar en silencio. Iba a contárselo todo a su padre, pero en ese momento, Kate acabó quedándose dormida allí mismo en el sofá, apoyada en su padre. El señor Jones se levantó con cuidado para no despertar a su hija y la cubrió con el edredón, le dio un beso en la frente y se marchó por última vez a su habitación. A la mañana siguiente, sonó el despertador del móvil y Kate se levantó deprisa. Dormía en el sofá y no quería que el ruido despertara a su padre. Estaba dispuesta a buscar trabajo. Empezó a preparar el desayuno, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. El único sonido era el maullido de su gato. Antes de salir de casa, Kate se tomó la medicación como siempre hacía cada mañana y se dirigió a la habitación de su padre. Abrió la puerta y se dio cuenta de que seguía dormido, pero había algo diferente en el color pálido de su piel y en la textura de los músculos de su cara. Durante el velatorio de su padre, Kate no podía creer lo que estaba ocurriendo. Había dedicado tanto a su tratamiento. La noche anterior parecía estar bien y le había dicho que podía contar con él para siempre. Habría presentido que su final estaba cerca. ¿Y por qué tenía que ocurrir esto en un momento tan difícil de su vida? Pocas personas asistieron al velatorio, pero todos parecían muy conmovidos. Quienes conocían a Gael Jones sentían una gran admiración por él y por su espíritu juguetón y optimista. Cuando se cerró la tapa del ataúd, fue el momento más doloroso de la vida de la enfermera. Después del entierro, caminó sola hasta la salida del cementerio, sin trabajo y sin su padre. Justo cuando iba a llamar a un taxi, se fijó en un coche de lujo al otro lado de la carretera. Un hombre se le acercó y le dijo que lamentaba la pérdida de la joven. Luego, le tendió una tarjeta a Kate, diciéndole que su cliente quería hablar con ella urgentemente. Kate no tuvo valor para preguntar de qué se trataba, y el hombre se limitó a decirle que, a pesar del dolor del momento, no debía dejar pasar la oportunidad. «Hasta pronto, señorita», le dijo el hombre mientras volvía a subir a su coche. El dolor de la pena llegaba como olas, pero en los momentos de calma recordaba al hombre que le había dado la tarjeta, y fue cuando ya estaba desesperada y perdida cuando decidió enviar un mensaje a su número. 2 horas más tarde sonó el timbre y Kate estaba lista y esperando. No tenía su mejor aspecto, pero se esforzaba por entender lo que aquello significaba. Tal vez era una luz al final del túnel. El mismo coche de lujo de la semana anterior estaba aparcado en la calle. «Buenos días, señorita Kate. Mi jefe quiere conocerla, venga conmigo», le dijo indicándole que subiera al coche. No tenía ni idea de quién podía tener un coche así en la ciudad, y mucho menos de alguien que pudiera querer conocerla a ella, una simple enfermera engreída con la tarjeta de crédito al límite y justo después del velatorio de su padre. Acompañó al hombre hasta el coche y partieron. El vehículo se detuvo en el aparcamiento de un gran y moderno edificio de negocios en una de las zonas más lujosas de la ciudad. De hecho, la enfermera nunca había estado allí antes. Después de subir 15 pisos en el ascensor, le presentaron a la poderosa mujer que lo dirigía todo. Iba bien vestida y parecía seria, pero era carismática. «Kate, qué bien que hayas venido. En primer lugar, mis condolencias», dijo con mucho cuidado y luego sonrió. Kate no lo reconoció de inmediato, ya que todavía estaba tratando de procesar todo, pero esa amplia sonrisa y los ojos brillantes lo supo. Era Diego, el vagabundo que había conocido en la calle, pero ahora era diferente. Llevaba ropa limpia, tenía la barba y el pelo bien recortados,
lo que significaba todo. Le explicó que Kate le había dejado muy preocupado. Volvió al café unas cuantas veces más, con la esperanza de encontrársela, porque quería saber si estaba bien, pero la enfermera nunca apareció. Sin embargo, se encontró con un grupo muy peculiar en el café. Todos parecían hombres de negocios. Entre ellos había una mujer que era el centro de atención. Uno de los hombres tenía una placa del hospital. Diego pensó que podría preguntarle por la enfermera que estaba buscando. Cuando el vagabundo se acercó, el guardia de seguridad del grupo intervino para evitar que se acercara más. Fue entonces cuando la mujer del grupo se dio cuenta de lo que estaba pasando y quiso saber qué quería el vagabundo. Todos los hombres callaron, y Diego se dio cuenta de que debía de ser la más veterana de ellos, así que les contó todo lo que sabía, el nombre de Kate y todos los detalles de lo que había ocurrido entre ella y el cirujano jefe. La poderosa mujer escuchó con la boca abierta. Reveló que se llamaba Guadalupe, y para sorpresa del vagabundo, era simplemente la dueña de aquella cadena de hospitales. En el acto, Guadalupe ordenó a los hombres que la acompañaban que dejaran todo lo que estaban haciendo esa semana para investigar el asunto lo antes posible, y la mujer, efectivamente, cumplió su palabra. Su equipo puso en marcha una investigación interna, y no pasó mucho tiempo antes de que otras enfermeras, camareras y recepcionistas empezaran a contarle cómo el cirujano solía hacerles bromas e intentar acercarse a ellas con conversaciones llenas de dobles sentidos. Cuando escuchó todos estos indicios, Guadalupe decidió ir más allá e investigó los hospitales de su red en los que ya había trabajado el cirujano. Cuando la camarera reveló la fecha del suceso al equipo de Guadalupe, estos revisaron todas las imágenes archivadas de las cámaras de seguridad del hospital y encontraron el momento exacto en el que Rick diluyó una sustancia en un vaso de agua y se la ofreció a la camarera. Entonces, la mujer entró en una habitación de la UCI para cambiar la ropa de cama y el hombre la siguió. Minutos después apareció saliendo de la UCI con pasos apresurados. Ver esto disgustó a Guadalupe, y la camarera terminó diciendo que todo había empezado semanas antes con un hombre que le tocó el hombro de forma sutil. Mientras se reunían todas las pruebas, se abría el caso. Durante el periodo del juicio, Kate Jones no solo fue readmitida en el hospital, sino que fue ascendida a jefa de enfermeras. Unos meses más tarde, el juez del caso emitió su veredicto. Rick fue condenado a 13 años de prisión, y Kate y las demás víctimas pudieron dormir en paz. Tras la sentencia, Kate visitó la tumba de su padre e invitó a Diego a acompañarla. «Ojalá hubieras podido conocer a mi padre», le dijo depositando flores sobre la tumba. «Lo haré. Ya me contarás todo sobre él». De vez en cuando se veía a Kate y Diego juntos tomando café en el mismo lugar donde se conocieron, pero ahora como pareja. Tenían un hijo que se llamaba como el difunto padre de Kate. Era guapísimo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos un comentario. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte. Estas otras historias en tu pantalla también te harán feliz. Disfrútalos e involúcrate en ellos.